¿Cuántos pueden cantar para el Señor con gozo? Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo y me gozaré, en la casa de Adonai danzaré. Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo. Pedro, aquí en esta segunda epístola, como leímos en los últimos versículos, él sabe que su momento de pasar a la presencia de Dios se acerca. Y tiene entonces no es de que la tenga esta responsabilidad de último momento, sino la ha tenido durante toda su vida, pero ahora más que nunca quiere asegurarse que sus oyentes entiendan y comprendan para lo cual fueron llamados y para que ellos puedan continuar haciendo la obra de nuestro Señor. Él sabía que nuestro Dios lo había llamado con un propósito, y ese propósito era para que Él confirmara a sus hermanos. La primera vez, cuando el Señor le dice: Pedro, tú vas a ser zarandeado, Satanás os ha pedido para zarandearos, dice, pero yo voy a estar contigo. Yo he orado por ti para que ahí en medio de esa prueba tu fe no te falte y tú puedas salir más que victorioso. Pero tú, una vez de que hayas aprendido esa prueba, una vez de que hayas entendido en tu corazón el plan maravilloso de Dios, lo que deseo ahora de ti es de que tú regreses y confirmes a tus hermanos. Y eso es lo mismo que Dios quiere de nosotros. Dios nos pasa por la prueba con un propósito. Y esta prueba va a ser para que salgamos, nuestra fe esté más afianzada en Dios y para que después nosotros podamos ayudar a otros hermanos. También habíamos mirado que el segundo llamado que Dios le había dado, muy hermoso, ¿no? Cuando están ahí alrededor de aquel lago, el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y hemos hablado mucho de esto, y el Señor simplemente le dice: cuida, protege, alimenta a mis ovejas. ¿Y qué es lo que miramos a Pedro haciendo aquí en su segunda epístola? Confirmando y también ayudando a estos queridos hermanos en su alimento espiritual para que puedan estar firmes y para que puedan ellos continuar adelante. Lo que vamos a estar mirando es de grande importancia en la vida del creyente, porque Pedro lo va a estar diciendo, como ya lo leímos aquí en los versículos. Hay un problema en el creyente, porque tenemos aún al creyente que es obediente a la palabra de Dios y está creciendo y está haciendo las cosas como Dios las quiere, y está el otro que cree que ya es salvo, ya para qué hago cosas, ya para qué me esfuerzo, total ya tengo todo. Y esto es la falsa enseñanza, la falta doctrina que estos falsos maestros estaban enseñando. Y entonces Pedro está poniendo en claro y está poniendo, pero bien enfáticamente, hablándole a estos hermanos. Y se parece a Juan, porque Juan, si se recuerdan, el Espíritu Santo hablando a través de Juan a la iglesia de Éfeso, ¿qué le recuerda? Recuerda tu primer amor. Porque como estás viviendo, te has olvidado del Señor y ahora estás viviendo para ti, y eso no debe de ser así. Tienes que estar viviendo para el Señor. Y Pedro aquí es lo que les va a estar diciendo en el versículo 9. Dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y fíjense, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿De qué nos está hablando? Se ha olvidado de ese primer amor, como Juan lo describe ahí en Apocalipsis. Y entonces Pedro, ¿qué es lo que nos va a estar diciendo? Nos va a estar hablando de estas cosas que son de grande importancia. Y la falsa doctrina, queridos hermanos, una de las cosas que hace es te pone casi la verdad, 99.9 la verdad. Pero ese 0.1
es triste, pero muchas veces es lo que nos hace dudar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Cuál había sido la orden de Dios? ¿Y después qué pasó? Bueno, no tanto eso, pero ¿qué pasó? Nos adelantamos. ¿Qué fue la contestación de la mujer, de Eva, para con Satanás? Le empieza a agregar. ¿Dios dijo que no lo tocaran? No. Y se dan cuenta cómo la falta de comprensión, la falta de entendimiento, de comprender los planes de Dios, nos lleva a hacer cosas que van a estar desviadas de lo que es la palabra de Dios. Porque ya se recuerdan, ¿no? Ya ustedes mismos me lo dijeron. Dice, sí, el Señor nos dijo que ni aún lo toquemos. Y el Señor nunca dijo eso. Satanás pone la duda para que nosotros reaccionemos frente a esta duda, pero vamos a reaccionar de acuerdo a lo que hemos guardado adentro de nuestro corazón. Y esto es lo que Pedro va a estar diciendo, porque va a estar usando la palabra conocimiento más de 6 veces. Y ¿será importante entonces el conocimiento? Claro que es importante. Entonces Pedro, lo que está tratando de hacer aquí con esta querida iglesia, para aconsejarlos, para animarlos en las cosas de Dios, es la mejor forma para estar firmes en contra de los ataques de los falsos maestros. En primer lugar, tenemos que conocer las Escrituras. Y por eso es de que Pedro aquí lo pone, dice, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y fíjense, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Tengo que conocer la palabra de Dios, porque de otra forma, una vez uno de los jóvenes me dijo, dice, no de esta generación que tenemos, otra generación, dice, sí, dice, en la escuela me estaban preguntando acerca de cierto tema, dice, y yo les dije, sí, dice, mi maestro de escuela dominical nos dijo esto, pero la otra persona le estaba diciendo, pero ¿en dónde está en la Biblia? Y él decía, no sé, simplemente me lo dijeron allá. Y se dan cuenta la diferencia entre escuchar lo que alguien más ha dicho y escuchar lo que Dios nos dice en nuestro corazón. Eso va a producir esa convicción de saber de que lo que la palabra de Dios me dice es la verdad, y entonces yo voy a estar diciendo, cuando alguien me pregunte, y Pedro lo va a decir, y Pablo también lo va a decir, que estemos listos para cuando alguien quiera saber la verdad, nosotros podamos enseñarla y poder decirla. Entonces tenemos, queridos hermanos, que conocer las Escrituras. Es de grande importancia en toda nuestra vida. ¿Se recuerdan lo que el Señor Jesús le había dicho a su pueblo allá en Deuteronomio? En primer lugar, amarás al Señor. Ahora, ¿cómo lo vas a amar? Con todo tu corazón. Y fíjense, todo tu corazón, ¿qué más? Toda tu mente. Toda tu mente, ¿qué más? Todas tus fuerzas. ¿Esto de qué nos habla? De todo. Todo el ser, no nada más, yo amo al Señor económicamente y le doy una ofrenda al Señor. Yo amo al Señor con mis talentos y nada más le doy eso, pero no le doy lo otro. ¿Cómo tenemos que amar al Señor? Con todo nuestro ser. Después de que les dice eso, dice, y estas cosas que yo te mando hoy, dice, van a estar, ¿en dónde? ¿Dónde tienen que estar? En tu corazón. Tienen que estar en nuestro corazón. Y después ahí sigue hablando este hermoso cuadro, ¿no? de lo que debe de ser la vida del creyente. Al acostarme, al levantarme, al salir, al andar por el camino, deben de estar como una señal, como una pulsera, deben de estar aquí entre mis ojos, tienen que estar en las paredes de mi casa. ¿Se dan cuenta? Es vivir la palabra de Dios, vivir lo que yo estoy aprendiendo de Dios, porque eso es lo que me va a hacer estar firme en contra de las acechanzas de Satanás, y esto es lo que me va a estar, pero bien firme también en lo que es la verdad, y no voy a ser confundido, porque eso es lo más importante, el no ser confundido. También en esto, entonces Pedro nos va a estar hablando aquí en todo este capítulo 1 de la gran importancia de conocer las Escrituras. Después en el capítulo 3, Pedro va a estar hablándonos que tenemos que conocer nuestra santificación.
Y Pedro ahí va a estar entonces hablándonos y diciéndonos que tenemos que vivir una vida que honre y que glorifique a Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere? La santificación. Hemos sido santificados en nuestro Señor. Esta nueva vida que tenemos ya no debe demorar el pecado, como Pablo también lo decía. Ya no debemos de practicar el pecado porque no somos esclavos del pecado. Entonces, por lo mismo, no debemos de practicarlo. Y Pablo por eso lo pone en una forma muy maravillosa. Yo me he quedado crucificado y he resucitado a esta nueva vida, pero ya no de la vida vieja, sino es una nueva vida totalmente nueva, totalmente diferente a lo que era antes y con una nueva dirección. Porque cuando estaba en la carne, mi dirección era yo. Ahora, ¿quién es? Jesús. Ahora todo es acerca de Él, porque Él es el más importante. Y también en el capítulo 1, regresando nuevamente, otra de las cosas, fundamentos que Pedro va a estar recordándoles es que tienen que estar firmes y seguros en su salvación. En otras palabras, tienen que conocer su salvación. Porque, por ejemplo, la vez pasada les he hecho creo que la misma pregunta. Díganme un versículo donde les diga que no se pierde la salvación, que su salvación es segura, está segura, con la excepción de Rubén y de don Carlos. Quiero más. Ningún versículo dice. Están cegados con las cosas. Muy bien, Efesios. Hemos sido sellados. Y un sello, una vez que se pone, ¿se puede quitar? No. Y más que nada en aquellos tiempos, ahí Pablo cuando está hablando de esos sellos que usaban los romanos, que no se podía quitar. Se podía quebrar, lo podían quebrar para abrir el documento. Pero ahí es de que hemos sido sellados permanentemente. Muy bien, otro versículo. Están asentados Muy bien. Hebreos, que nos hizo perfectos, santificó para la eternidad, nos hizo perfectos. Muy bien. Nada nos separará del amor de Cristo. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Tenemos que pensar un poquito y entonces recordarnos. Y tenemos que estar, pero bien, hay mucho más versículos y más específicos que la salvación no se pierde, porque la salvación pertenece a Dios y Dios cuando nos las ha otorgado a nosotros, no es como dice el dicho aquí americano, ¿no? Como el dicho de los indios, ¿no? Que nos da algo y después nos lo quita cuando lo desea, cuando ya no le gustó. No es eso, nuestro Dios no es así. Entonces, tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que conocer nuestra santificación, de que Dios me ha dado esta nueva naturaleza, pero también tengo que conocer mi salvación. Y mi salvación no está basada, como la palabra de Dios dice, en mis obras, porque esto es un don de Dios. Dios es el que la ha otorgado. Entonces, si sabes las Escrituras, si conoces de que has sido santificado, que el pecado ya no mora en ti por la salvación que Cristo te ha otorgado, el enemigo te podrá confundir, te podrá hacer dudar. No, porque estás bien firme en esto que es fundamental en nuestra vida, y es lo que Pedro está tratando de que entiendan estos queridos hermanos, para que entonces ellos puedan continuar en sus vidas tomados de la mano de nuestro Señor. Bueno, el tiempo me está ganando. Y el propósito que Dios quiere lograr en nuestras vidas es algo sublime. De no ser nada, de ser la peor basura de este mundo, hemos sido ahora santificados, ahora somos hijos de Dios, ahora estamos en la misma presencia de nuestro Dios, pero con un propósito. Pedro lo puso en su primera epístola, dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro lo va a poner de otra forma y va a decir, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un propósito, queridos hermanos.
Y ese propósito Dios lo quiere lograr en tu vida y en mi vida. Ese propósito para el cual Dios te salvó, Dios quiere que tú des fruto, Dios quiere que tu vida sea fructífera, Dios quiere usarte para la gloria y la honra de Él. Pero para eso, ¿qué tiene que suceder? Tienen que suceder muchas cosas. En primer lugar, como ya lo miramos, tenemos que reconocer de que nosotros ya no somos dueños de nosotros mismos. Porque esto se nos olvida a cada ratito. Y digo a cada ratito porque ahorita le puedo decir, Señor, perdóname, tú estás en control de mi vida, tú me vas a guiar, tú vas a hacer esto. ¿Y qué voy a hacer al rato? ¿Y cómo voy? ¿Y qué más voy? Y ya mi mente está planeando todo. ¿Y qué se nos olvidó? Si le dijimos al Señor, tú estás en control de mi vida. Y yo en el siguiente segundo ya estoy decidiendo por mí mismo. ¿Se dan cuenta? Es algo que a diario, a cada minuto, a cada segundo, tengo que mostrar esa dependencia en nuestro Dios. Entonces, Pedro va a estar hablándonos y diciéndonos de la grande importancia que tenemos que llegar a un grado que va a honrar y glorificar a nuestro Dios. Pedro lo puso, y ahora fíjense, el apóstol Pablo diciendo, yo aún no he alcanzado esto. Ahora imaginemos, en la carne, vamos a poner a Pablo aquí y lo pondríamos acá. ¿Yo dónde estaría? Creo que ni le llego al piso, ¿no? En comparación de conocimiento y de qué tan cerca estaba del Señor. Y aún Pablo, a esta estatura a la cual él estaba, él dice, yo aún no lo he alcanzado. Pero hago una cosa. Continúo en ese esfuerzo diario, en ese esfuerzo para llegar a lo que Cristo quiere que yo sea. Por eso, aquí la fotografía que les pongo, ¿no? Hemos nacido y tenemos que irnos desarrollando por a través de todas estas etapas, pero el propósito es llegar a ser como fue nuestro Señor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y continúa un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros. ¿Y tú estás consciente de esto? Porque muchas veces vivimos la vida y seguimos todo como antes. Y se nos olvida lo que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros. Él quiere lograr que lleguemos hasta este varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, por eso es de que Pedro tiene esta urgencia y les dice que procuren hacer firme su vocación y su elección. Está exhortando a estos queridos hermanos, por favor, háganlo, porque esto es de suma importancia. Muy bien. Entonces, los versículos que nos interesan o que estamos analizando son el versículo 5 en adelante. Y fíjense, dice, vosotros también, y fíjense lo que dice la siguiente frase, poniendo toda diligencia. Poniendo toda diligencia. ¿Qué quiere decir esto? Poniendo toda diligencia. Hoy me recuerdo, se me olvidó. Tengo que crecer más en mi fe. Y de ahí en 20 años me vuelvo a recordar, se me había olvidado que tengo que... ¿Eso es lo que quiere decir? Dice, poniendo toda diligencia es tener la urgencia de algo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo les digo, vayan mañana a las 8 de la mañana a este lugar y van a recibir todos algo, un regalo? Estarían ahí tempranito y aún hasta antes de la hora, ¿no? ¿Acaso alguno de ustedes diría, no, porque a lo mejor no es cierto, o no, porque a lo mejor va a ser algo que no me interesa? Creo que no, tenemos ese deseo y ¿qué pasa? Lo hacemos. Y esto es lo que Pedro nos está tratando de enseñar aquí a nosotros. Tenemos que tener esta urgencia, queridos hermanos, en nuestra vida, de añadir estas cosas a nuestra vida,
para que podamos estar firmes y para que podamos estar con fruto y para que podamos realmente honrar y glorificar a nuestro Señor a través de nuestra vida. Entonces, por eso dice, poniendo toda diligencia. Poniendo toda diligencia quiere decir sin olvidarme, quiere decir estar consciente y tal vez aún hasta irlo anotando aquí los cambios que se van ocurriendo en mi vida y llevarlo todo para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado. En otras palabras es, esfuércense para añadir, esforcémonos para añadir, que es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, para que las hermanas me pusieran un poquito más de atención, quise usar las especies. ¿Qué pasa cuando estamos cocinando, no? Se va a hacer una sopa, por ejemplo, o un caldo, o un guiso, y muchas veces me gusta cuando he visitado muchos, y cuando están preparando ya tienen todo preparado, ¿no? Por ejemplo, ya toda la cebolla picadita, ya tienen todo el tomate ahí como lo quieren, y tienen todo, y se mira, pero muy bonito el cuadro, ¿no? Y después, ¿qué es lo que pasa? Al principio no hay nada, después empiezan a agregar cada cosa, y al final, siempre que se hace, con la cuchara y a probarlo, ¿no? Y qué sabroso, y los sentidos se regocijan porque dicen, wow, qué sabroso que prueba esto. Pedro quiere que añadamos, bueno, no es Pedro, es el Espíritu Santo a través de Pedro, son cosas que tenemos que ir añadiendo. Ahora, pareciera de que hay un conflicto, porque Pedro en el versículo 3 dice que ya tenemos en Cristo todo. Dice, todas las cosas ya las tenemos en Cristo. Se nos han sido dadas, ya las disfrutamos, las tenemos. Y después, cuando llega al versículo 5, dice, por esto mismo, añadid. Entonces, se está aquí, como que él mismo no tiene las cosas claras, pero no es eso. ¿Qué es lo que pasa? El ejemplo que les había puesto la vez pasada. Se les da una tarjeta para que puedan ir a esos clubes donde pueden ustedes ir y comprar cosas. Pueden comprar artículos a un precio mucho más económico. Y todos cuando tienen la tarjeta dicen, qué bueno, ¿no? Me voy a poder ahorrar dinero. Pero nunca van. ¿De qué les sirve? De nada. ¿De qué les sirve? De nada. Por ejemplo, yo estoy tosiendo, tose y tose y tose, y aquí enfrente mío tengo un jarabe para quitarme la tos. Pero no la tomo. ¿De qué me sirve? De nada. Y esto con mucho respeto. Y tal pareciera de que este era el pensamiento de muchos de estos creyentes, por eso Pedro les está diciendo, muchos dicen, bueno, si ya tengo todo en Cristo, si ya tengo la salvación, ya no hay nada que yo pueda hacer, así es de que simplemente me cruzo de brazos y continúo mi vida. Total, ya lo tengo todo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Ese no es el propósito de la vida nueva. El propósito es de que vayamos creciendo aún mucho más hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces Pedro va a empezar a hablarnos y nos va a empezar a decir de estas virtudes que quiere que nosotros tengamos. Y virtud, ya la habíamos hablado la vez pasada. Y virtud, ¿qué es lo que es? Pudiéramos decirlo, para que me lo puedan entender un poquito más fácil, es aquella fuerza, es aquella energía para hacer algo con excelencia. En otras palabras, es tener la excelencia moral. Entonces, y voy a ir bastante rápido en esto, la virtud que se demuestra en una vida, cumplimiento adecuado y excelente de algo, lo dice en su fe, con todo su corazón y con toda su mente, energía moral, el poder que realiza hechos de excelencia, aplica con gran esfuerzo, entusiasmo y prisa abundante, suministro de excelencia moral a tu vida. Pero lo que es cualidad muy importante que Dios nos ha dado de hacer las cosas con excelencia. Por ejemplo, nuestro Señor Jesús. Él nos demuestra el cuadro perfecto de lo que es tener excelencia en todo. Por ejemplo, se nos dice en Marcos de que ya era muy tarde
¿Y qué estaba haciendo el Señor? Estaba orando. Y si tú y yo hubiésemos estado en el lugar de Él, ¿dónde estuviéramos? Durmiendo. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados, hicimos demasiado durante el día, pero en el Señor miramos que a pesar del cansancio, que a pesar de las circunstancias, Él quiere hacer la obra de Dios con excelencia. Entonces, la virtud va a ser esa fuerza que me va a mover para que yo haga las cosas, no tan solo lo mejor posible, pero con todo mi ser, como ya hemos mirado, y con excelencia, para que nuestro Dios, el nombre de nuestro Dios, sea glorificado. Entonces, Pedro está empezando a hablar, dice, añadid sobre vuestra fe. Ahora, ¿a qué fe se está hablando ahí? La fe salvadora, la fe que el Espíritu Santo nos dio para que nosotros abriésemos los ojos, entendiésemos que necesitábamos a Cristo, y entonces pudimos aceptarle. Sobre esa fe tenemos que ir construyendo y tenemos que poner ahora la excelencia moral. Todo lo que hagamos, porque muchas veces he escuchado la siguiente frase, bueno, allá en el trabajo, total es mi vida secular, ahí puedo hacer las cosas como yo quiero. Y no, es una sola vida, queridos hermanos. Es una sola vida que vivimos delante de nuestro Dios en diferentes esferas, por supuesto, pero es una sola vida. Y esa sola vida debemos de vivirla con excelencia. Debemos de hacer todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, tiene que haber esa excelencia, porque estamos honrando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Sabiduría es saber qué tienes que hacer. Habilidad es saber cómo hacerlo. Virtud es hacerlo. Es esa fuerza que tenemos para hacer las cosas que van a honrar y glorificar. El segundo de ellos es el conocimiento. Ahora, el conocimiento es de grande importancia, y el conocimiento no es simplemente saber teóricamente la palabra de Dios, sino es conocerla aplicativamente en mi vida. Porque ¿qué es lo que pasa? Al principio yo no sé, leo la palabra de Dios y la palabra de Dios me da una ordenanza o me da un pensamiento. Ese pensamiento yo lo tengo que razonar, tengo que meditar sobre él, el Espíritu Santo me abre los ojos, lo puedo entender, después llega la situación, lo pongo en práctica, me doy cuenta que trabaja todos estos pasos de lo que Dios me ha dado, y entonces esto llega a ser parte de mi vida, de mis hábitos diarios, de lo que yo hago, llega a ser algo parte fundamental de mí. Y después esto que estoy obedeciendo de la palabra de Dios se va a convertir en un estilo de vida. Y este estilo de vida va a ser de acuerdo y basado en la palabra de Dios, pero todo comenzando con el conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Pero para poder conocerla, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leerla. Es interesante, ¿no? Hace 2 semanas se cumplieron, o mejor dicho, se celebró bueno, no era la semana, era un día de cuando todas las promesas se rompen. De todos los que empezaron en enero prometiendo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Para que vean, les dan nada más 3 semanas, y esto es los de allá afuera del mundo, dicen en 3 semanas es cuando se celebra este día donde todos dejaron de cumplir lo que habían prometido. Pero aquí no hay nada que prometer, la práctica es lo importante. Leamos la palabra de nuestro Dios. El conocimiento va a ser entonces el discernimiento que nos va a dar el Espíritu Santo para entender lo que es la palabra de nuestro Dios. Y esto va a ser muy importante. Tengo que comprender lo que leo. El viernes hablábamos de que tenemos que, muchas veces en las escuelas, ¿no? Yo odiaba una clase que era la lectura de comprensión, porque nos hacían leer un capítulo entero de un libro y después teníamos que contestar preguntas acerca de ese capítulo. Y es que, ¿cómo leemos muchas veces? Nada más por leer, ¿no?
voy leyendo y ni siquiera estoy pensando, porque en el fondo de mi mente estoy pensando en otra cosa y yo simplemente estoy leyendo. Eso no quiere decir. Tengo que comprender, en otras palabras, tengo que detenerme para entender lo que la palabra de Dios dice, para entonces permitir que el Espíritu Santo me abra el entendimiento, me muestre con claridad lo que Dios desea, lo que su palabra me está diciendo, para que entonces yo pueda aplicarlo en el momento adecuado. Entonces es comprensión correcta y fíjense, verdad correctamente comprendida. Como muchos hermanos han dicho y como muchas otras personas han dicho, no tenemos que sacar de contexto la palabra de Dios, porque al hacerlo ya no estamos aplicando esta verdad correctamente. Y para entender esta verdad correctamente tiene que ir en contraste con todo lo que habla el resto del capítulo, el resto del libro, para que entonces tenga ese balance de saber, ok, no lo estoy sacando fuera de su contexto. Entonces tiene que ser una verdad que está siendo comprendida correctamente. También entendida adecuadamente y aplicada correctamente. Y creo que el miércoles les ponía el ejemplo, ¿no? El viernes. La palabra de Dios dice, más vale dar que recibir, ¿no? Entonces si me hacen enojar ustedes, yo les doy una cachetada. Estoy actuando bíblicamente. Más vale dar que recibir. Es una verdad bíblica, pero no está siendo entendida ni aplicada correctamente. Aprovechando ahorita el momento, siempre utilizamos el verso también en una forma equivocada, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo ahí estoy en medio de ellos. Entonces, ¿quiere decir que si yo estoy solito, Dios no está ahí? Es que el versículo está hablando, si hay un problema entre 2 hermanos, estos 2 hermanos cuando se reúnan en compañía de un testigo, el Señor dice, yo estoy o yo voy a estar ahí con ellos porque el Señor desea que esto se solucione, que no haya dificultades, que no haya problemas. Entonces tenemos que entender la palabra de Dios correctamente y aplicarla correctamente. Dominio propio. Bueno, esto ya no necesitamos hablar mucho de eso, ya lo sabemos. Autocontrolados, autocontenidos, autodisciplinados, controlar la carne, y ahí tenemos más o menos un cuadro de nuestra vida, ¿no? De todo lo que nuestras diferentes emociones y cómo las emociones, si están controladas por el Espíritu Santo, va a haber bendición. Si están controladas por la carne, nos vamos a meter en muchos problemas. Y es lo que nuestro Señor no quiere. Entonces la virtud guiada por el conocimiento disciplina el deseo y lo convierte en el servidor, no en el amo de la vida de uno. Esto es autocontrol. Cuando permito que esa fuerza, que es la virtud, me lleve a hacer las cosas correctamente, basadas en el conocimiento de la palabra de Dios, esto es lo que va a disciplinar cualquier pensamiento, cualquier reacción de mi vida, y esto es lo que va a honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Siguiente, paciencia. Y nuevamente no voy a poder terminar, pero sí me gustaría detenerme un poquito más aquí en este. Paciencia. Una de las cosas muy importantes que podemos aprender de la paciencia es, y poniéndolo en otra palabra, es la resistencia. La resistencia ante la tentación. La resistencia a no desesperarme, sino esperar en los planes maravillosos de Dios. La resistencia va a ser entonces aquella actitud que me va a llevar, sin importar qué tan difícil, qué tan caótico esté mi presente, me va a llevar a estar tranquilo, a estar en paz, porque estoy reconociendo que Dios está en control de todas las cosas. Estoy reconociendo de que Dios está permitiendo esto que me está sucediendo en estos momentos a mi vida con un propósito. Dios me quiere hacer un mejor creyente. Dios me quiere hacer un mejor siervo. Dios me quiere hacer un mejor hijo, y pudiéramos continuar con la lista.
Dios tiene un propósito de mejorarnos, de hacernos mejor a cada momento. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Va a utilizar situaciones muchas veces en nuestras vidas para que nosotros podamos entender y podamos comprender. Por eso, queridos hermanos, y aquí un consejo. Muchas veces miramos a un hermano que está sufriendo y muchas veces inmediatamente queremos sacarlo del problema. Y saben, muchas veces lo que estamos haciendo, le estamos estorbando a Dios para que Dios no pueda trabajar. No estoy diciendo que no ayudemos. Lo que estoy diciendo es de que dejemos que Dios trabaje en la vida de este hermano y entonces nosotros vamos a estar ahí, por supuesto, para ayudar. Pero no seamos de esos de que apenas pasa algo y ahí estamos nosotros ayudando porque vamos a estorbarle a Dios. Porque entonces, ¿cuándo voy a aprender a tener fe en Dios? ¿No? Por eso, queridos hermanos, la palabra de Dios nos exhorta. Ahora, nuevamente, la paciencia va a ser esta resistencia y esto va a ser de que nunca debemos de rendirnos frente a la tentación, nunca debemos de rendirnos frente a las dificultades, frente a aquellas pruebas, frente a aquellos momentos difíciles por los cuales estamos pasando. Hubo un predicador que dijo lo siguiente: es el espíritu que puede soportar las cosas no solo con resignación, sino con una esperanza ardiente. Lo vuelvo a repetir, es el espíritu el que puede soportar las cosas no solo con resignación, sino con una esperanza ardiente. Y a mí siempre me ha impactado el versículo ahí, el de Hebreos, capítulo 12. Cuando está hablando acerca de nuestro Señor, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Ahora imagínense la cruz, ¿no? Como lo mirábamos el viernes, la cruz, los azotes, los clavos, la carga del pecado nuestro sobre él. Pero dice, por el gozo puesto delante de él, de saber de que tú y yo le íbamos a reconocer como Salvador personal, ese gozo lo hizo descansar en los brazos de su Padre, de ser obediente y de ir a la cruz y de dar su vida por cada uno de nosotros. Y el máximo ejemplo lo tenemos en el Señor, de que en medio de ese sufrimiento, por eso es de que en él había calma. Por eso es de que en él había esa paz, esa tranquilidad. Por eso es de que él no estaba angustiado. Él no estaba, por supuesto, unas horas antes le oraba a su Padre: si es tu voluntad, permite de que pase esta copa de mí. Pero cuando supo cuál era la voluntad de su Padre, estaba tranquilo, estaba en paz. Y imagínense, voy a ser muerto, voy a ser crucificado, me van a dar estos latigazos que me van a abrir la carne y aún los tendones, aún los nervios, y cuando me toque el nervio va a ser un dolor horrible. Pero es esa paciencia, es esa resistencia a no permitir que nuestras emociones, que nuestras acciones sean los que reaccionen, sino permitir que sea el Espíritu dentro de nosotros, enfocándonos en nuestro Señor y esperando en nuestro Señor, el que nos hace salir adelante. Y creo que muchos de ustedes lo han experimentado al pasar por esos momentos difíciles en la vida. Qué hermoso ha sido, ¿no? Se queda uno y muchas veces voltea uno hacia atrás y ¿cómo le hice? Bueno, no fuiste tú, no fui yo. Fue el Señor en nosotros que nos hizo pasar por esa dificultad. Por eso la paciencia va a ser de gran importancia. No es el espíritu el que permanece sentado estáticamente en un solo lugar, sino el espíritu que lleva las cosas, porque sabe que estas cosas están conduciendo a una meta gloriosa, donde el Señor nos está transformando y nos está haciendo más como Él quiere. Y también la paciencia no es la que espera con tristeza el final, sino la paciencia que espera radiantemente para el amanecer. ¿Se recuerdan de Esteban? Lo están apedreando,
¿Les han dado un piedrazo? A mí me han dado un piedrazo. Y qué feo que duele. Ahora imagínense cuando te están apedreando. ¿Y Esteban cómo estaba? Glorioso, mirando la gloriosa presencia de nuestro Dios, y le daban piedrazos por acá, por allá, y él gozándose en su Señor. Esto es la paciencia, queridos hermanos, que en medio del dolor, que en medio de todo esto, podemos encontrar la paz, podemos encontrar esa tranquilidad para poder seguir adelante. Pero la gloria sea a nuestro Dios, porque no somos nosotros, es Él a través de su Espíritu el que permite de que nosotros podamos continuar. Muy bien, vamos a orar. Dios nuestro, gracias porque en ti tenemos a un Dios maravilloso. Tenemos en ti a un Dios quien es todopoderoso, quien tiene el control de todas las cosas, quien sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y gracias porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tú quieres lograr en cada uno de nosotros tus propósitos. Y te pedimos perdón cuando muchas veces te hemos dado la espalda y queremos seguir nuestras propias vidas. Perdónanos, Dios nuestro, y úsanos, transfórmanos para que podamos realmente ser y servirte al porcentaje que tú quieres. Aquel porcentaje que va a traer la gloria y la honra a tu santo nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y que tu nombre sea glorificado en medio de esta tu iglesia. Te lo agradecemos y pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos.